Hola. En este vídeo veremos un par de ejemplos de cómo los meteorólogos pueden ajustar las plantillas meteorológicas y cómo los gráficos se renderizan o se transmiten al aire. Ten en cuenta que Aston es extremadamente flexible y que las interfaces siempre se personalizan según las necesidades individuales de un cliente. De hecho, enseñamos a todos nuestros clientes a crear interfaces de control personalizadas. Aston se basa en plantillas y en este proyecto tenemos una amplia variedad, todas con diferentes gráficos meteorológicos. Los meteorólogos pueden acceder a estas plantillas y modificarlas. Las plantillas pueden ser completamente impulsadas por datos, o con los datos introducidos manualmente, o, alternativamente, podemos tener una combinación de estos dos flujos de trabajo diferentes. Aston se puede configurar fácilmente para cumplir con el flujo de trabajo que se prefiera, y cada plantilla individual o gráfico del tiempo puede tener su propio flujo de trabajo. En este primer ejemplo, tenemos una plantilla meteorológica impulsada por datos externos. En segundo plano, hay un script que genera nuevos datos meteorológicos cada 30 minutos, y estos datos se cargan automáticamente en esta plantilla cuando la abrimos. Nuestra interfaz de control está ubicada aquí, en el lado derecho de mi pantalla. Puedo muy fácilmente elegir recargar los datos de la base de datos. Puedo hacer otros ajustes, como por ejemplo, seleccionar si queremos ver decimales o no, o elegir si quiero mostrar temperaturas mínimas o máximas. También podemos ajustar fácilmente los datos que han llegado de la base de datos entrando en esta pestaña aquí, y puedo ver todos los diferentes campos de datos en esta columna aquí. Por ejemplo, si quisiera cambiar la temperatura para vallada, podría simplemente entrar aquí y escribir un nuevo valor. Muy a menudo, los meteorólogos también quieren resaltar regiones específicas en un mapa. Para simplificarlo, podemos simplemente borrar todos los datos, ir a nuestra herramienta de búsqueda y empezar a buscar diferentes áreas. Podemos seleccionar un área, agregar el resultado de la base de datos y luego editar el valor según lo creamos conveniente. También podemos cambiar fácilmente otros campos de datos, como por ejemplo el título aquí, el día en que estamos, o simplemente ocultar estos campos del renderizado. En este segundo ejemplo, tenemos dos mapas meteorológicos. En el lado derecho, tenemos un mapa que ha sido rellenado automáticamente con datos. Aún así, podemos fácilmente tomar uno de los iconos y moverlo a la ubicación deseada. En el lado izquierdo, sin embargo, tenemos un mapa meteorológico vacío. Podemos tener fácilmente un flujo de trabajo donde permitamos que los meteorólogos, ellos mismos, rellenen los mapas como deseen. En la parte inferior de mi interfaz, tengo una lista de iconos. Puedo muy fácilmente arrastrar y soltar nuevos iconos en el mapa. También de forma muy fácil se pueden escalar o moverlos a otro lugar. Cabe recalcar que podemos tener una gran variedad de iconos. Podemos agrupar los iconos en carpetas, permitiendo que los meteorólogos tengan sus iconos favoritos para usar. En este caso, por ejemplo, voy a entrar en mi carpeta de texto y voy a añadir un texto simple en el mapa aquí. Vamos a mostrar una temperatura. Como puedes ver, puedo hacer doble clic fácilmente en este icono y simplemente cambiar la temperatura. También puedo eliminar fácilmente este icono si, por ejemplo, cometí un error y si quiero tener un fondo diferente, simplemente lo arrastro a mi plantilla y cambio el valor. Además de esto, también podemos tener iconos que indican, por ejemplo, si la temperatura sube o baja, y esos también se pueden arrastrar y soltar fácilmente en la interfaz. Como puedes ver, crear mapas meteorológicos puede ser extremadamente fácil, y todos estos iconos que tenemos aquí pueden personalizarse fácilmente y se pueden crear nuevos para adaptarse al branding de tu canal. Ahora veremos otro ejemplo de una plantilla meteorológica. Ahora, lo que es muy importante en una plantilla meteorológica es la capacidad de consultar datos y la facilidad de uso para el operador
y el meteorólogo. Así que aquí, en esta plantilla, tenemos una interfaz operativa simple donde el meteorólogo o el operador pueden ingresar datos. Es decir, si quisiéramos tener, por ejemplo, el clima de Londres, podríamos simplemente escribir London aquí y obtener nuevos datos. Podemos entonces ejecutar la animación y podemos ver que ahora estamos mostrando el clima de Londres. Ahora, si lo cambio de nuevo a Luanda, podemos ver que simplemente, al reproducir la plantilla, ahora tengo el clima de Luanda. Ahora, los pronósticos del tiempo o los datos meteorológicos no siempre son precisos. Y a veces el meteorólogo podría querer hacer cambios en los datos automáticos proporcionados. Por esa razón, en la pestaña de operaciones aún mantenemos el control total para editar los valores aquí. Como puedes ver, puedo muy fácilmente escribir un nuevo valor y cambiar los iconos y los titulares muy fácilmente. Digamos, por ejemplo, que no estoy de acuerdo con que el clima esté nublado. Simplemente tengo que escribir soleado y hacer lo mismo con el icono. Si escribo soleado aquí, puedes ver que el icono cambia automáticamente para representar el sol. Y no solo eso, también podemos renderizar muy fácilmente esta plantilla para su uso futuro en un sistema de edición no lineal o simplemente para transferirla a un servidor de vídeo. Puedo ir a mi pestaña de Exportar aquí y renderizar un vídeo, y esto generará automáticamente un clip de vídeo listo para su retransmisión que luego puedo proporcionar a mi centro de transmisiones. Así que si arrastro este vídeo aquí a la pantalla para que puedas verlo, aquí tenemos el videoclip que acabamos de generar, y como puedes ver, contiene toda la animación. Esto significa que un operador o un meteorólogo podría simplemente consultar nuevas ciudades y renderizarlas como archivos de película. Además, naturalmente, podríamos estar en un modo de reproducción donde un operador estaría reproduciendo estas plantillas o una variedad de diferentes plantillas con datos para diferentes ciudades. También mantenemos el control total, por ejemplo, de cambiar el día que queremos. En lugar de tener un pronóstico del tiempo para hoy, simplemente podemos solicitar el pronóstico del tiempo para mañana. Y como puedes ver, hemos consultado automáticamente una fecha para mañana y los títulos también cambian automáticamente para reflejar esto. Los colores de fondo, imágenes, etc., pueden ser ajustados muy fácilmente, al igual que los idiomas y demás. Ahora veamos cómo podríamos operar esta plantilla en una pantalla táctil y algunos otros ejemplos. Antes de comenzar con la pantalla táctil, ten en cuenta que, aunque en el último ejemplo produjimos una película, también podríamos llevar fácilmente estos gráficos en vivo al aire a través de señales SDI, si así lo deseamos. En este ordenador, en realidad tengo una pantalla táctil frente a mí, así que solo voy a hacer clic aquí y presionar F11 para poner esto en pantalla completa y operarlo como una pantalla táctil. Cuando diseñas plantillas de pantalla táctil, utilizas las herramientas estándar de diseño Aston y puedes tener muchas plantillas al mismo tiempo. Así que aquí, por ejemplo, hemos elegido tener una pantalla de bienvenida. Y si presiono este primer botón aquí, llego a mi menú. Esto podría ser, por ejemplo, un menú de diferentes plantillas de Twitter. Así que primero, vamos a esa plantilla que acabamos de ver en modo de edición. Voy a seleccionar esta plantilla aquí. Como podemos ver, se abre con la ciudad que hemos configurado. Ahora podría muy fácilmente hacer clic en este icono aquí en la parte superior derecha, seleccionando ir a la siguiente ciudad. Y esta es una forma en que el meteorólogo o el presentador podrían cambiar de ciudad a ciudad, con una pantalla táctil. También podrían usar un clicker. Podría ser realizado por un operador en la sala de control. Lo que quieras. Somos muy flexibles con estas plantillas. Así que, realmente, es cuestión de decidir cómo se quiere operar esto. Luego también podemos volver al menú anterior muy fácilmente. Todo esto puede ser personalizado. Este es solo un ejemplo. Otra cosa típica, por ejemplo, sería tener a la gente enviando videos. Entonces podríamos, por ejemplo, seleccionar muy fácilmente entre diferentes vídeos que han sido enviados por nuestra audiencia y hacer clic sobre ellos para detener el vídeo, hacer clic de nuevo para reiniciarlo, y podemos incluso pintar sobre todas estas plantillas.
Pintar no está limitado a esta plantilla específica. Puedes pintar sobre cualquiera de tus diseños. Así que tenemos un menú de pintura aquí, y el menú de pintura puede verse exactamente como tú quieras. Estos son solo iconos que el diseñador ha decidido usar. También puedo activar mi modo de pintura aquí, y con mi dedo puedo pintar muy fácilmente. Puedo, por ejemplo, cambiar los colores con los que quiero pintar. Y esta forma de pintura y el grosor, el tamaño y el color, etc., son completamente personalizables. Estos son solo ejemplos. Y también puedo muy fácilmente restablecer mi pintura. Así, el operador puede resaltar ciertas cosas muy fácilmente. Y si no quieres resaltar pintando, también podrías usar cosas como lupas para resaltar diferentes áreas. Vamos a ver un último ejemplo. Primero, voy a quitar mis herramientas de pintura y voy a volver al menú principal. A veces los meteorólogos también quieren mover su mapa usando los dedos sobre una pantalla táctil. Así que, este último ejemplo es solo un ejemplo muy simple de algo así, y aquí podríamos tener un mapa con gráficos, con temperaturas, con isobaras, y así sucesivamente. Fácilmente puedo colocar 2 dedos en la pantalla, y si muevo mis dedos más lejos o más cerca el uno del otro, podemos ver que puedo acercar muy fácilmente el mapa. También puedo rotar el mapa simplemente presionando 2 dedos en la pantalla, o puedo trasladar el mapa, moverme de un área a otra, simplemente arrastrando en la pantalla táctil. Estos serían modos típicos de cómo operar plantillas meteorológicas en una pantalla táctil, pero naturalmente puedes operarlas al mismo tiempo desde tu sala de control, desde un control remoto, y estaremos encantados de integrar cualquier tipo de interfaz de control que quieras tener. Para darte una idea de cómo podría ser la interfaz de control para un operador en la sala de control, veamos cómo funcionan los gráficos meteorológicos en modo de reproducción y cómo se operan con On Demand. Puedo crear guiones muy fácilmente y llevar gráficos ya sea a vista previa o a programa. Como meteorólogo, estaría llevando este gráfico a vista previa. Estaría editando los campos que quiero editar. Por ejemplo, escribiendo una nueva ubicación. Luego podría previsualizar este gráfico con estos datos y guardarlo en una escaleta para que el operador lo emita en el programa matutino. También puedo fácilmente llevar este gráfico a mi canal de programa simplemente presionando la barra espaciadora. También podemos duplicar esta plantilla tantas veces como queramos. No necesitamos crear una nueva plantilla para cada ciudad que queremos mostrar. Puedo simplemente duplicar el elemento aquí, escribir que en lugar de Estocolmo, este nuevo elemento o este nuevo gráfico mostrará el clima de Londres y presionaré mi botón de aceptar. Ahora tengo la misma plantilla, instanciado 2 veces, lo que significa que en este gráfico aquí estaré mostrando el clima para Londres y en este otro estaré mostrando el clima para Estocolmo. Puedo muy fácilmente renombrar estos elementos, moverlos y así sucesivamente. Pero la situación es que el operador puede muy fácilmente usar el rundown con los gráficos preparados por el meteorólogo y simplemente presionar la barra espaciadora para sacar al aire la siguiente ciudad. Esperamos que este vídeo haya respondido a cualquiera de las preguntas que puedas tener, pero no dudes en contactarnos si tienes alguna otra pregunta. Gracias por tu tiempo.